Y si el vuelo más famoso de la historia esconde una verdad que los gobiernos llevan más de 60 años ocultando, el 12 de abril de 1961, un hombre subió al cielo y regresó convertido en héroe. Pero algo en sus ojos había cambiado para siempre, algo que no podía contar, algo que 7 años después probablemente le costó la vida. El 27 de marzo de 1968, un MiG-15 se estrelló en los bosques de la región de Vladimir. Murieron 2 personas, el coronel Vladimir Seriogin y el primer cosmonauta de la historia, Yuri Gagarin, de 34 años. La comisión estatal investigó 4 meses, interrogó a cientos de testigos y no encontró una respuesta definitiva, como si alguien hubiera borrado las huellas antes de que llegaran los investigadores. ¿Por qué un piloto con más de 1500 horas de vuelo no pudo salir de una maniobra que cualquier cadete aprende en el primer año? ¿Por qué no se eyectó? ¿Por qué varios testigos vieron un objeto luminoso en el cielo justo antes de que el avión desapareciera del radar? Esas preguntas llevan más de medio siglo sin respuesta. Para entenderlas, hay que retroceder al principio. La aldea de Klusino, región occidental de la Unión Soviética, 9 de marzo de 1934. En una cabaña de madera, en una familia de campesinos, nació el tercer hijo del carpintero Alexei Gagarin. Le pusieron de nombre Yuri. La infancia fue dura de una manera que muy poca gente puede comprender hoy. Cuando tenía 7 años, llegó la guerra. Las tropas alemanas ocuparon el distrito. Los Gagarin fueron expulsados de su propia casa. Vivieron meses en una excavación en el suelo, cubierta con ramas, durmiendo juntos para no morir de frío. El hermano mayor y la hermana de Yuri fueron deportados a Alemania como trabajadores forzados. Yuri los vio partir. Tenía 8 años. Los psicólogos del ejército soviético lo anotarían 15 años después en su expediente. Los niños que crecen en peligro real, si logran desarrollar una psique estable en lugar de fragmentarse, desarrollan una tolerancia al miedo muy por encima de la media. No es valentía ciega, es la capacidad de funcionar con claridad cuando todo alrededor se derrumba. Esa característica, forjada en los bosques ocupados de Yatsk, sería exactamente lo que Korolev buscaría para elegir al primer cosmonauta. En 1949, un piloto militar aterrizó de emergencia en un campo cerca de la ciudad. Habló con los chicos del barrio sobre el cielo, la velocidad, la sensación de ver la tierra desde arriba. Yuri tenía 15 años. Desde ese día, supo exactamente qué quería hacer con su vida. En 1955, entró en la Escuela Militar de Aviación de Oremburgo. De los 300 alumnos de su promoción, Gagarin no destacaba por ser el más brillante técnicamente. Destacada por algo que los instructores anotaban una y otra vez: sangre fría absoluta ante situaciones de emergencia. Cuando algo salía mal, los demás reaccionaban con adrenalina y movimientos bruscos. Gagarin se volvía más lento, más calmado, más preciso. En 1959 comenzó el proceso de selección para los primeros cosmonautas. De varios miles de pilotos en activo, el programa buscaba exactamente 20. Los criterios eran específicos: edad máxima de 35 años, estatura máxima de 175 centímetros, salud perfecta, estabilidad psicológica verificada, y algo que no estaba escrito en ningún formulario, pero que los evaluadores sabían reconocer: la capacidad de mantener la calma cuando no existe un protocolo para lo que está ocurriendo. Gagarin tenía 25 años, medía 165 centímetros, pesaba 68 kilos, cumplía cada requisito al milímetro. Los médicos documentaron algo inusual durante las pruebas. La centrífuga generaba fuerzas de hasta 12 veces la gravedad. A 8 veces la gravedad, la visión se vuelve gris y muchas personas pierden el conocimiento. A 12, los órganos internos se comprimen de forma brutal. La mayoría pedía detener la prueba. Gagarin no la pidió detener ninguna vez. Y su pulso se recuperaba a valores normales en cuestión de minutos. Los médicos lo anotaron en su expediente con una palabra que pocas veces aparecía en esos informes: excepcional. El 7 de marzo de 1960, Gagarin fue incorporado oficialmente al primer grupo de cosmonautas de la URSS. Con él entraron otros 19. Todos eran pilotos extraordinarios. Todos querían ser el primero, pero nadie sabía lo que el cosmos les tenía preparado. La ciudad de las estrellas no existía en ningún mapa oficial. En los registros militares figuraba simplemente como Unidad Militar 2626, un punto anónimo en los bosques a 40 kilómetros al noreste de Moscú.
Dentro de esa instalación, cercada y custodiada, 20 jóvenes pilotos estaban a punto de convertirse en algo que ningún ser humano había sido antes. El entrenamiento comenzaba a las 6 de la mañana. Ejercicio físico intenso, clases teóricas de mecánica orbital y astrofísica, simulaciones en maquetas del cohete, pruebas médicas al final del día. Cada semana, un cosmonauta era convocado a evaluación privada. Los que mostraban signos de deterioro eran retirados discretamente. En 2 años, el grupo de 20 se reduciría a 6 candidatos finales. La prueba más temida era la centrífuga. La más reveladora era otra, la cámara de aislamiento sensorial. Una cabina completamente hermética, sin luz, sin sonido, sin ningún estímulo exterior. El objetivo era evaluar cómo respondía la mente humana cuando se le quitaba toda información del entorno, simulando un fallo total de los sistemas en el espacio. El 23 de marzo de 1961, 20 días antes del lanzamiento, Gagarin entró en la cámara a las 8 de la mañana. Debía permanecer 10 horas. El médico de guardia, el capitán Karpov, lo observaba a través de un visor con visión nocturna. En las últimas horas, Karpov vio algo que anotó en el diario de observaciones. Gagarin estaba completamente inmóvil, con la vista fija en la oscuridad frente a él y movía los labios de forma rítmica. Karpov intentó leer el movimiento. Le pareció que repetía una y otra vez la misma frase. Su impresión, ya vi chubás. En español, ya los veo. Cuando se abrió la cámara, Gagarin sonrió y dijo que todo había ido perfectamente. Nadie le dio mayor importancia. Nadie, hasta años después. Sergei Korolev, el ingeniero jefe del programa espacial soviético, había seguido el proceso de selección con una atención que iba más allá de lo técnico. Era un hombre que había sobrevivido los campos de trabajo estalinistas, que había construido cohetes en condiciones imposibles. En Gagarin veía algo que no encontraba en los demás. No simplemente valentía, sino una disposición natural a aceptar lo que no puede controlarse. Una calma que no era indiferencia, era confianza en el proceso de descubrir. El 8 de enero de 1961, la Comisión Estatal tomó la decisión. El primer vuelo espacial tripulado de la historia lo realizaría el teniente primero Yuri Alexeyevich Gagarin. German Titov sería su suplente. Incluso Gagarin no fue informado oficialmente hasta 4 días antes del lanzamiento. Ese mismo día llegó al cosmódromo de Baikonur. Un coronel del KGB se reunió con él en privado. Le explicó que todo lo que ocurriera durante el vuelo era secreto de Estado, que cualquier observación inusual debía reportarse exclusivamente a las personas autorizadas, que en público solo podía decir lo que la comisión aprobara previamente. Gagarin firmó los documentos de confidencialidad sin dudar. Aún no sabía que serían los más importantes que habría firmado en su vida. La víspera del lanzamiento, Korolev fue a despedirse. Llegó cansado, con ojeras profundas. Después de explicar los últimos detalles técnicos, le dijo algo que no estaba en ningún manual. Yura, recuerda que eres el primero. Todo lo que veas, todo lo que sientas, será por primera vez en la historia. Y sobre todo, vuelve. Eso es lo más importante. Se abrazaron. Korolev se fue. Gagarin se acostó a las 11:30. Los sensores médicos indicaron que se quedó dormido en menos de 10 minutos. Pero alrededor de las 3 de la mañana, la enfermera de guardia entró a hacer la revisión rutinaria. Lo encontró tumbado boca arriba con los ojos abiertos. El pulsímetro marcaba un ritmo lento, propio del sueño profundo. Estaba dormido con los ojos abiertos. Años después, ella añadió un detalle que no había mencionado en ningún informe anterior. No le pareció que mirara al techo. Le pareció que miraba a través del edificio, a través de la atmósfera, hacia algún punto de la oscuridad del espacio que solo él podía ver. El despertador sonó a las 5:30. Pulso 64. Tensión arterial 115/70. Ningún signo de tensión nerviosa. Desayunó. Se vistió con el traje naranja. Salió al sol de la mañana. Levantó la mano saludando a los que lo despedían. Sonrió y dijo: "Poyejali, vámonos". La frase más famosa de la exploración espacial. Dicha con calma, como si fuera el principio de un viaje cualquiera. Como si el hombre que la dijo no supiera que estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que ningún entrenamiento en la historia de la humanidad había podido prepararle. A las 9 horas, 6 minutos y 59 segundos del 12 de abril de 1961, los motores del cohete Vostok encendieron. El suelo tembló a 20 kilómetros de distancia. Gagarin gritó por el micrófono: "Poyejali, todo normal, me siento perfectamente". A los 9 minutos del despegue, los motores se apagaron. Llegó la ingravidez. La ingravidez ha comenzado. Me siento perfectamente bien. Continúo el vuelo. La nave Vostok había alcanzado su órbita. 327 kilómetros de apogeo. Velocidad 27.000 kilómetros por hora. Yuri Gagarin era el primer ser humano en el espacio. Y lo que ocurrió a continuación no aparece en ningún libro de historia.
En 1999, el historiador Anton Pervushin obtuvo acceso a los archivos parcialmente desclasificados del KGB en Moscú. En una sala con cajas sin catalogar, encontró una carpeta de cartón gris con una etiqueta escrita a mano: absolutamente secreto. Importancia especial: conservar indefinidamente. El título: Materiales sobre el caso del cosmonauta Gagarin. UYA. Observación de fenómenos no identificados. 237 páginas. La pieza central era un documento de 14 páginas, escrito a mano por Gagarin, el 30 de abril de 1961. La letra era clara, ordenada, la de alguien que había pensado mucho lo que iba a escribir antes de escribirlo. Describía 3 objetos de forma cilíndrica alargada, superficie de apariencia metálica, pero con una propiedad extraña. No reflejaba la luz solar como los metales conocidos. La absorbía, como si tuviera una densidad óptica diferente al vacío que la rodeaba. Tamaño estimado entre 40 y 80 metros de longitud. Se movían en formación paralela a su trayectoria orbital, con pequeñas variaciones que sugerían control activo más que inercia. Cuando la nave ajustaba su posición, los 3 objetos respondían manteniendo siempre la misma distancia relativa, como si lo acompañaran deliberadamente, como si quisieran ser vistos sin querer ser alcanzados. Gagarin escribía: la sensación que experimenté no fue miedo. Lo más cercano que puedo decir es reconocimiento. Como cuando ves a alguien que conoces de vista, pero cuyo nombre no recuerdas. Una familiaridad sin contexto. Una certeza de que esto no era nuevo, aunque nunca hubiera ocurrido antes. Uno de los objetos se acercó hasta aproximadamente 50 metros. No había ventanas ni aperturas visibles. La superficie cambiaba de forma imperceptible, como si el material respondiera a su presencia. Y entonces, Gagarin escribía la frase que Pervushin subrayó en todos sus artículos posteriores: sentí que me miraba, no con ojos. Sentí que mi presencia era percibida de una manera que va más allá de la visión tal como la entendemos. Lo que percibía sobre mí no era hostilidad ni curiosidad simple, era evaluación, como si estuviera siendo medido según criterios que yo no conozco. Luego los 3 objetos se alejaron simultáneamente en cuestión de segundos, a una velocidad que Gagarin estimaba como incompatible con cualquier sistema de propulsión conocido. Sin rastro de escape de gases, sin perturbación en el entorno, simplemente estaban y luego no estaban. Las últimas páginas describían el segundo contacto, el objeto luminoso antes del descenso. Dentro de esa luz, Gagarin describía haber percibido imágenes. No con los ojos, aclaraba. Llegaban directamente, sin el paso por los sentidos, como los sueños llegan durante el sueño, pero con una claridad que ningún sueño tiene. Lo que percibió: la Tierra envuelta en una red de puntos de luz interconectados que pulsaban con ritmo regular, como un sistema nervioso visto desde fuera. Objetos del tamaño de ciudades moviéndose en órbitas distintas a la suya. Y algo enorme aproximándose desde una dirección que identificaba como fuera del plano del sistema solar. Y en la última página escribía esto: no puedo afirmar qué fue lo que vi, pero puedo afirmar lo que sentí. Sentí que el universo no es un espacio vacío donde los planetas flotan en silencio. Sentí que está habitado de formas que nuestra ciencia todavía no tiene instrumentos para detectar. Y sentí que nuestra existencia en este planeta no ha pasado inadvertida. Que lo que ocurrió el 12 de abril de 1961 no fue simplemente el primer ser humano en el espacio. Fue el primer momento en que los seres humanos, y algo que lleva mucho más tiempo en este espacio, se miraron directamente. Al final de la carpeta había una anotación añadida después, con fecha de 1968. Una sola línea, sin firma. El sujeto no reveló la información durante los 7 años posteriores. Murió sin hablar. La cuestión permanece abierta. La cuestión permanece abierta. Pero lo que Gagarin no podía decir en voz alta tenía una base que el mundo de entonces no estaba dispuesto a admitir. La cuestión de objetos no identificados no era un tema de locos. Era un asunto que los ejércitos de ambas superpotencias tomaban con una seriedad que contrastaba brutalmente con el desprecio público que ambos gobiernos mostraban hacia el tema. En Estados Unidos, el proyecto Blue Book analizó durante 20 años más de 12.000 informes de avistamientos. 701 casos quedaron clasificados como sin explicación, después de agotar todas las hipótesis convencionales. El programa fue clausurado en 1969, con la conclusión oficial de que nada representaba una amenaza ni mostraba tecnología extraterrestre. Pero varios de sus investigadores declararon después que la clausura fue una decisión política, no científica, que los casos sin explicación seguían sin explicación.
En diciembre de 2017, The New York Times reveló la existencia de un programa clasificado del Pentágono llamado AATIP, que había funcionado entre 2007 y 2012 con un presupuesto de $22 millones. Su objetivo era investigar objetos aéreos no identificados que los pilotos militares reportaban con una frecuencia que los mandos ya no podían ignorar. Junto al artículo se publicaron videos de cámaras infrarrojas de aviones de combate de la Marina. En uno de ellos, grabado en 2004, dos pilotos describían en tiempo real un objeto blanco sin alas ni sistema de propulsión visible que pasó de 72.000 pies de altura a nivel del mar en menos de un segundo, sin rastro de combustión, sin onda de choque sónica, sin ninguna firma de propulsión reconocible. En junio de 2021, el director de Inteligencia Nacional publicó un informe sobre fenómenos aéreos no identificados. Analizaba 144 casos reportados por pilotos militares entre 2004 y 2021. De ellos, solo uno pudo explicarse con suficiente confianza. Los otros 143 permanecieron sin explicación. Y en julio de 2023, algo ocurrió que habría sido impensable 30 años antes. Un ex oficial de inteligencia llamado David Grush declaró bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos. Había trabajado 14 años en programas altamente clasificados. Dijo ante los representantes electos de la nación más poderosa del mundo que el gobierno de los Estados Unidos posee materiales de origen no humano recuperados de objetos estrellados en territorio americano, que existe un programa clandestino de análisis fuera de la supervisión del Congreso y que hay personas dentro del sistema que han sido presionadas para guardar silencio. No era un aficionado con teorías elaboradas. Era un oficial con acceso verificado a programas de alto secreto, respaldado por otros 12 exfuncionarios de inteligencia que declararon en el mismo sentido. El Congreso no cerró el caso. Creó un subcomité especial de investigación. Las audiencias continúan. Esto no es ciencia ficción. Es el registro oficial del Congreso de los Estados Unidos del año 2023. Y todo esto conecta directamente con un hombre que 60 años antes firmó documentos de silencio en una instalación militar a las afueras de Moscú. Porque lo que Gagarin vio no era una anomalía personal. Era parte de un patrón que ambas superpotencias conocían, decidieron ocultar. Y que 6 décadas después, los gobiernos más poderosos del mundo han comenzado, muy lentamente, a reconocer en público. La astrofísica moderna ha llegado a una conclusión que hace 2 décadas habría sido impensable en un contexto académico serio. Un estudio publicado en The Astrophysical Journal, basado en datos del telescopio Kepler, calculó que solo en nuestra galaxia existen aproximadamente 300 millones de planetas con condiciones potencialmente habitables. Solo en la Vía Láctea, que es una galaxia entre los 2 billones que los astrónomos estiman que existen en el universo observable. La probabilidad de que la vida inteligente solo haya surgido aquí, en este punto específico, en este momento específico, es un número tan cercano a cero que la diferencia es filosófica, no práctica. Lo que esto significa, llevado a su conclusión lógica, es que la pregunta no es si existen otras formas de inteligencia en el universo. La pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros, como especie, con la incomodidad que esa certeza produce? Y la respuesta, a juzgar por lo que hicieron con Gagarin, es que la hemos enterrado, la hemos clasificado, la hemos guardado en carpetas de cartón gris con la instrucción de conservar indefinidamente. Porque la verdad es esta. Durante 60 años, los gobiernos más poderosos del mundo tomaron una decisión en nombre de todos nosotros. Decidieron que no estábamos preparados para saber, que la estabilidad del sistema valía más que la verdad, y pusieron esa decisión en práctica de la manera más efectiva posible, haciendo que el primer hombre en el espacio firmara documentos de silencio, viviera con ese peso y muriera sin hablar. Gagarin cumplió su parte del trato, pero los archivos que debían conservarse indefinidamente empezaron a abrirse. Los pilotos que habían firmado documentos similares empezaron a hablar cuando ya no tenían nada que perder. Los programas que existían en el secreto más absoluto empezaron a filtrarse hacia los periódicos y hacia las salas del Congreso. Y el silencio que durante décadas pareció absoluto resultó ser, como todos los silencios, temporal. La historia de Gagarin no termina el 27 de marzo de 1968 en un bosque de la región de Vladimir. Termina en el momento en que alguien decide que ya es suficiente de guardar lo que no debería guardarse. En el momento en que la humanidad decide mirar al cielo no con la ansiedad de quien teme lo que puede encontrar, sino con la curiosidad de quien entiende que lo desconocido no es una amenaza, es simplemente lo que todavía no sabemos. Gagarin lo entendió a los 27 años, solo, a 327 kilómetros sobre
sobre la Tierra, en una cápsula del tamaño de un armario, viajando a 27.000 kilómetros por hora. Lo entendió antes que cualquier otro ser humano. Y pagó el precio que pagan todos los que ven algo demasiado pronto. El silencio obligado. La sonrisa que cubre lo que los ojos no pueden ocultar del todo. Vivir entre personas que te admiran por lo que hiciste, pero que no pueden acompañarte en lo que viste. La próxima vez que alguien te diga que estas preguntas son para los que no tienen nada mejor en qué pensar, recuerda esto. El primer ser humano en el espacio volvió convencido de que no estábamos solos. El sexto ser humano en la Luna dedicó el resto de su vida a decirlo públicamente. 143 casos documentados por pilotos militares de la nación más avanzada de la historia no tienen explicación oficial, y el Congreso de los Estados Unidos tiene un subcomité activo investigando si el gobierno ha ocultado materiales de origen no humano. Estas no son preguntas de los márgenes, son preguntas del centro, y llevan aquí mucho más tiempo del que nos han dejado creer. Si este video te hizo pensar, si te generó una pregunta que no tenías esta mañana, si te hizo mirar el cielo de otra manera aunque sea por un momento, entonces Yuri Gagarin, el hombre que vio algo que no podía contar, habrá encontrado en ti lo que nunca encontró en su tiempo. Alguien que escucha sin necesidad de que le firmen un documento de silencio. Suscríbete, porque esto es solo el principio.